Hola, vamos a empezar la clase con el tema de la última generación, la conexión del mundo en la última generación, extractos selectos de las fuentes. Continuamos con cita número 21. Rav, por favor. Rav, sí, no tenemos otro remedio más que adentrarnos a este trayecto, este sendero de la última generación, como vemos que así nos están metiendo a la fuerza toda la dirección de lo alto y tenemos que tratar de aprenderlo, tratar de entender cuáles son los cambios que la humanidad está recibiendo en estos tiempos en cuanto a la última generación, porque en la medida que nos incluimos en eso y aceptamos y estamos en concordancia, nos adaptamos, entonces también vamos a recibir la entrada a eso, a la última generación, entrada a que todos estemos conectados de modo que el Creador se revele entre nosotros. La última generación se llama esa humanidad que en su tendencia a conectarse empieza a revelar, a descubrir en todas las interacciones, interrelaciones al Creador. Entonces veamos lo que pasa, por favor. Cita número 21 de Bala Sulam, los escritos de la última generación. Las leyes que son iguales para toda religión son: una, que uno trabajará para otros con lo mejor de su capacidad y más allá, si fuera necesario, hasta que no haya hambre en el mundo. Hambre ni sed en el mundo. 2. Aunque uno sea muy trabajador, no se beneficiará de la sociedad más que los desfavorecidos, de modo que el estándar de vida sea igual para todos. 3. Aún así, aunque haya una religión, deben otorgarse honores que sean compatibles con la religión, de modo que aquel que otorga más a la sociedad recibirá una condecoración más alta. 4. Las leyes de la sociedad castigarán a toda persona que se abstenga de realizar su máximo esfuerzo. 5. Todos y cada uno deben esforzarse según la religión en mejorar constantemente el estándar de vida del mundo, de modo que todos los seres del mundo reciban placer en sus vidas y gocen de ella más y más. Rab, esto es en breve lo que dice Bala Sulam, que a eso tenemos que anhelar. Si nosotros anhelamos eso, se llama, según las condiciones de la última generación, que somos personas religiosas, que eso se llama las reglas, las leyes de la religión de la última generación. Tenemos todo tipo de religiones, creencias, todo tipo de cosas que la humanidad ya se está lavando en eso ya muchos años. Pero esta es la religión de la última generación, lo que acabamos de leer. Entre paréntesis, que cada uno trabaja, hace lo máximo con todo su poder para el bien de la sociedad y aunque trabaja, es muy trabajador, pero no va a disfrutar más que los demás. Y a pesar que hay una religión, siempre hay que mostrar honores, que a pesar de que todos están dispuestos a trabajar de todo corazón, igual así la sociedad les da honores. ¿Por qué? Yo no quiero. No, tienes que ir con las medallas. ¿Por qué? Para servir como ejemplo para los demás. Es decir, es un trabajo adicional para ti. No es para ti, no lo haces para ti, lo haces para los demás. La sociedad quiere que así los cargues, los lleves. Y si uno no muestra su trabajo en la medida que necesita demostrar, la sociedad lo puede castigarlo.
Y cada uno, como está escrito, cada uno está forzado a elevar el estándar de vida del mundo más y más, constantemente, que cada uno asegura, se preocupa de que cada uno de nosotros vivamos de mejor y mejor forma. Hay aquí varias preguntas. Vamos a ver Petach Tikva 32. Petach Tikva 32. Hola Rab, hola Cli Mundial. La pregunta es cómo en forma práctica llegamos a un tal estado. Tenemos que empezar a crear en nosotros esa sociedad que viva. Es una vida material, de hecho. Entonces nosotros tenemos que servir como ejemplo para toda la humanidad, empezar con nosotros. Según lo que yo veo, de acuerdo a las leyes de la religión de la última generación, yo veo que esta vida es una vida totalmente espiritual y no material. La vida corporal es solamente para expresar la espiritualidad y la religión que rellena a cada uno. Entonces, primero tenemos que llegar a un estado en que cada uno de nosotros viva ese espíritu, ese aire que uno vive para todos. Y esas son las leyes de religión de la última generación, y de acuerdo a esa ley todos nosotros nos incluimos, nos conectamos y nos enderezamos. Petach Tikva 6. Dice que la persona puede sostener su religión, entonces supuestamente tiene dos religiones. No hay tal cosa en el mundo. Cada persona tiene su propia religión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona tiene su propia religión y otra religión, que es más importante que el otro. ¿Por qué era tan importante enfatizar que la persona puede permanecer en su religión? Que diga que hay una nueva religión. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que mantenerme y la religión de antes y otras? Rav, yo no tengo tanto problema con eso porque yo estuve al lado del Rabash y él, todas las leyes de la religión, dijo que son costumbres, tradiciones, hábitos, costumbres. Digamos, tienes una costumbre que tu mamá te educó a hacer tal y tal cosa. Y yo tengo otra costumbre de hacer otra cosa también durante la comida, cuando me voy a dormir, toda clase de cosas que se llaman preceptos y yo los cumplo, los observo, porque mamá me lo hizo y yo no quiero cambiar por la memoria, para honrar la memoria de mamá. Y tú te acostumbraste y eso te gusta y nada más. Por ejemplo, te gusta el té agrio y a mí me gusta dulce, o amargo y a mí dulce. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres? Es como cuando llegas a una familia y ves que ellos tienen todo tipo de cosas diferentes, otras costumbres dentro de la vida corporal. No hay nada en eso que moleste la espiritualidad. Entonces nosotros, cuando empezamos a acercarnos a la última generación, pasamos a que una transformación, una gran transformación. Cuando empezamos a analizar todas las creencias y religiones y las bajamos solamente al nivel de hábitos, de costumbres, y cada uno se puede comportar, y Bala Solam escribe sobre eso mucho, cada uno puede comportarse de acuerdo a sus costumbres. ¿Qué problema hay? Si hay conflicto entre Rav, no hay. Dame un ejemplo. No hay. Digamos que de acuerdo a mi religión, yo tengo que matar a quien no tiene mi religión. Rav, no existe tal cosa. Eso ya no es una religión. Son personas que se visten de una religión, pero de hecho no.
son criminales y toman la religión para protegerse, para justificarse, pintarse como con justicia, que justificados. No existe tal cosa. Las religiones son costumbres antiguas de cada persona y ya está. Puede ser que de acuerdo a esas religiones tú comes ranas y yo no como ranas. ¿Y qué? ¿Qué hay? Existen estos y existen otros. De acuerdo a tu religión, tu día de descansar es sábado, el otro es el martes y otro tiene el domingo. Son solo costumbres. Si las personas van a empezar a tomar estas cosas como costumbres, y eso va a llegar a eso, vas a ver cuánto. Van a haber todas otras caídas como esas, como virus, que nos van a bajar eso, van a bajar esto, van a subir lo otro. Es como virus. Toda la humanidad va a pasar todo esto muy rápido, uno atrás del otro. Entonces vas a ver cómo te liberas de ciertas cosas y cómo adquieres otras cosas. Y eso se va a ir ordenando de acuerdo a lo que te escribe aquí Bala Sulam. Solo que él lo ve, él ya ve el futuro y tú lo vas a ver en el proceso cuando eso suceda. Ahora tienes razón que no entiendes cómo puede ser que todas las religiones se encuentren en odio mutuo. Sí, entiendo, te entiendo, pero después que van a recibir cada uno su lugar, su puesto, vas a ver que no hay aquí nada más que costumbres, tradiciones, y esas tradiciones no molestan una a la otra. ¿Cómo la persona puede levantar el otorgamiento y amor por encima de todo? Vemos que incluso en nuestro grupo, cuando hay una lucha política, hay una conexión mala en el grupo, en el mismo grupo de amigos. ¿Cómo la persona puede elevar la importancia de la nueva religión, la religión verdadera, por encima de todo lo que se revela en la realidad verdadera? Rav, cuando se empieza a trabajar de manera verdadera para subirnos todos al Creador, hacia el Creador, y colocamos la fuerza superior al Creador por encima de todo, y entendemos que todos los choques entre nosotros, Él los hizo intencionadamente para que nos elevemos por encima de la razón, por encima de los choques, para llegar a la conexión y revelarlo a Él, porque esos son los instrumentos para descubrirlo a Él. Entonces lo vamos a hacer. Si no, no vas a descubrir al Creador y vas a quedar en tus errores, equivocaciones y tonterías todo el tiempo y vas a sostenerlos como importantes, aunque no haya nada en ellos. Gracias. Piensa. Pero así va a ser. Porque todo lo que la humanidad inventó es una gran tontería dentro del ego que lo inventó. Y vas a tener que hacer arrepentimiento por eso y ascenso. Moscú 7. La pregunta es la siguiente. La tradición, religión, ¿acaso hay necesidad de tener una actitud, un trato especial? Nosotros tenemos que respetar todo lo que existe en la sociedad humana mientras los seres humanos lo sostienen, lo tienen. Pero vamos a ir viendo cómo ellos mismos lo bajan al nivel de costumbres, de tradiciones, de cultura, comportamiento y cultura y nada más, porque en total es algo cultural. Y nada más, ve a un tribu en Australia o Oceania o en Indonesia. Hay tribus, ¿no? ¿No es cierto? Mira cómo ellos se comportan, cómo ellos viven juntos con cadáveres de sus padres que todavía ellos los guardan.
en el mismo lugar donde duermen, junto con ellos, etcétera, etcétera. Vas a ver esas costumbres y vas a entender que todo eso son tradiciones, costumbres que así ellos piensan, que eso proviene de su trato a la vida. Ellos piensan que eso es sagrado y tú piensas que lo que tú tienes es sagrado. Y hay como estos y estos, muchos, hasta que la gente llegue a entender que todas estas cosas no son más que una costumbre, tradición. Y lo principal es la conexión entre las personas para revelar la fuerza superior por encima de nosotros, que es una para todos nosotros, la fuerza. Eso es total. Mira sobre la tierra todo lo que hay en total. Ya vamos a descubrir todo. Vamos a conectarnos y corregir todo de la manera buena y correcta. Pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Para todos, de todas formas, tiene que superar todo. Y eso se va a ir revelando. Se va a revelar. Lo vamos a aprender de los virus y de todas las cosas que vengan. Problemas, aflicciones, van a venir estas y otras hasta que veamos que nos conviene sostener eso, mantener eso. Todo depende del nivel de evolutivo, mental y emocional o emotivo de la persona. Mira hace 1000 años cómo estaban la gente tan pegados a la religión y hoy tienes aquí y allá unos fanáticos en cada religión y ya está. Y dentro de 1000 años. Hebrew 10. Gracias, Rav. Esta transformación que la religión tiene que pasar es exactamente lo que trataron de hacer después de la Segunda Guerra Mundial cuando establecieron el Estado de Israel, que Haddam trataron de hacer. Rav, en breve, ¿cómo es la transformación debe ocurrir? Rav, no sé. Esa es la respuesta. No sé. Nosotros tenemos que hacer según lo que está escrito y lo que va a pasar, va a pasar. Ya está. Grupo de enfoque. Hola, Rav. Preguntas del Internet. Un amigo de Petah Tikva pregunta, ¿qué diferencia hay entre la descripción de Bala Sulam y las medallas y lo que publican hoy en los medios de comunicación de la gente que hace cosas buenas hoy en día? Rav, yo no quiero ahora empezar a analizar y hacer comparación, pero en el futuro de verdad van a ver quién de verdad hace bien a la sociedad y quién lo hace por los honores. Cuando llegue el momento, honores, puestos, dinero, lo que sea, que reciben hoy. Otra pregunta que un amigo de Petah Tikva pregunta, en la cita que leímos, ¿a qué se refiere Bala Sulam cuando dice cada uno está obligado a esforzarse de acuerdo a la religión a elevar el nivel de vida, el estándar de vida de cada persona en el mundo? Rav, sí, seguro, cada uno tiene que invertirse en elevar el estándar de vida de todo el mundo. ¿Sí? Esa es la religión de la última generación. Que todos se preocupan por todos, en otras palabras. Petah Tikva 20. Сегодня 9 мая, и многие люди празднуют в мире этот День Победы. Да? И вот со временем Hoy, 9 de mayo, muchos festejan el Día de la Victoria. Pasaron 75 años, me parece que dijo. La gente trata de... Pregunta, ¿qué relación tiene usted con esa fiesta? Rav, ¿qué tiene que ver eso con la sabiduría de la Kabbalah? ¿Cuándo se van a acostumbrar a hacer preguntas de las cosas que estudiamos y que nos interesan a todos, y no a alguien porque le interesa? Pregunta. Petah Tikva 6. Quería preguntar, ¿para qué se necesitan medallas de honor? Si queremos otorgarle al prójimo, entonces, ¿cuál es la razón? Rab, yo ya dije, para demostrarles a los demás
que la sociedad te respeta a ti, te honra a ti, no que te lo hacen a ti, tú no lo quieres, pero la sociedad te dice, no, tienes que ir con eso para que todos aprendan de ti. Tu ejemplo. Entonces, las medallas de honor no son para quien hizo el hecho, sino para dar ejemplo a los demás. Rav, ¿cierto? ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir, Gilad, adelante. Entonces estamos en cita número 22 de Baal HaSulam, la nación. Nuestro planeta cuenta con las riquezas suficientes para proveer a todos. Entonces, ¿cuál es la razón de conducir esta trágica guerra por la vida que ha nublado nuestra existencia durante generaciones? Debemos dividir el trabajo y su producto con equidad entre nosotros y poner un fin a todos los problemas, pues ¿qué otra alegría pueden derivar los millonarios entre nosotros de sus riquezas, si no es la gran seguridad que tienen del sustento para sí mismos y para su descendencia durante varias generaciones por venir? Con un gobierno de distribución equitativa también contarían con la misma seguridad e incluso en mayor medida. Y si dirán que les falta el honor que tenían como dueños de un gran patrimonio, esto tampoco cuenta porque el poder y honor acumulado por ser acaudalados podrán obtenerlo sin dudas en la misma medida en otro campo, porque los portales de la competencia y el honor nunca se cerrarán. Rav, es decir, nos está prohibido minimizar, reducir a las personas, nos está prohibido limitar a la gente, que se desarrollen con los honores, el orgullo, con la tendencia a cualquier cosa, con mucho gusto, con tal de que todo sea para el bienestar de todos, de la colectividad, de la humanidad, de la sociedad. Por lo tanto, incluso los ricos, si no van a recibir honores por ser ricos, no van a prestar atención a la riqueza, sino que si vamos a honrar a la gente no por cuánto dinero tienen, sino por cuánto aportan a la sociedad con un trabajo especial, un trato especial, entonces vamos a ver que todos van a tener que pasar a otro estándar de evaluación, de honor, de evaluar a la gente. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere el grupo de enfoque? En esta cita, Baal HaSulam supuestamente ofrece de una manera así como simpática, vamos a dividirnos en forma equitativa, pero en la cita anterior todas las condiciones que él propuso suenan temerosas, da miedo que si no voy a hacerlo, si no voy a otorgarle al prójimo, voy a recibir castigo. Rav, tú vas a ser castigado en que la sociedad no te va a tener respeto, te van a difamar y vas a sentirlo en tu familia y los hijos y todo, que tú no le estás dando a la sociedad lo que está es tu deber dar, pero no se va a hacer a la fuerza, no va a ser un terror, sino por medio de una educación paulatina que nosotros le traemos a la sociedad. Esta educación paulatina le va a traer a la persona sentir la presión eventualmente. La persona permanece egoísta, el ego está en uno y como aprendemos, el ego no se purifica. El deseo de recibir no se purifica, mizdajej, sino que la persona quiere que lo valoren, que lo respeten, quiere ser grande, seguro, aceptado, acogido, y la sociedad le muestra a qué tienes que llegar para sentir estos sentimientos de relaciones y tratos desde la sociedad. Tú tienes que darle a la sociedad con todo lo que puedes y tienes, y nosotros en cambio te damos y te llenamos con nuestro buen trato.
Y esto es todo. Y para hacer este cambio, nosotros tenemos que el buen trato en cambio al otorgamiento sea más que lo que recibimos en cambio hoy. Rab, en ese entonces él ya no va a recibir algo en cambio. Cuando tú vas a ser rico, te van a difamar o indignidad en cambio a dar con todo lo que tienes a la sociedad. Te van a dar todos los honores. Eso yo pregunto por el proceso. Ese es el final del proceso, pero ahora, cuando estamos yendo hacia eso, Rav, yo no sé de qué forma eso va a ocurrir. Me parece que va a pasar porque del hecho que estudiamos en decenas y nos conectamos en decenas y estamos empezando más y más a integrarnos, y si lo vamos a hacer en grandes medidas, eso nos va a influenciar. Y de repente vamos a querer estar en buenas relaciones con todos e invertir de esas buenas relaciones más y más, y otorgarlas. Y me va a ser más importante. Yo voy a sentirme orgulloso con mis hijos porque soy acogido y aceptado en la sociedad, y yo voy a querer que ellos sean aceptados en la sociedad. Van a ser otros valores de los que tenemos hoy. Si hoy te miden o te pesan por cuántos millones tienes, 5 millones, no, y 10 millones, así te pesan. Si de acuerdo a eso te pesan, obviamente, entonces en ese entonces te van a pesar de acuerdo a las buenas obras. Y la sociedad incluso quiere dar medallas de honor o señales de honor. ¿Sí? Tú vas a ir con una señal sobre tu hombro, digamos, como está diciendo como en el ejército, un redondito y otro redondito. En hebreo esos redonditos se llaman falafel para los niveles de los oficiales. Entonces dice, uno va a tener falafel, el otro va a tener. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene el interés que esa gente sea respetada, honrada, para servir como ejemplo para todos. Petah Tikva 5. Petah Tikva 5. Ahora llegó la señal. A continuación de las preguntas de Mijael, los honores que la persona va a recibir en cambio al otorgamiento, digamos, ese hombre rico, va a ser honores por otorgamiento en vez de dinero, o también va a haber una sensación espiritual. ¿No es un cambio de vaca por asno o algo espiritual? Rab, Bala Sulam dice todo en forma popular, para una generación que se llama la última generación, y por eso él habla sobre el cambio social que tiene que ocurrir entre las personas. Más que eso, él no habla, y por lo tanto, ¿qué me estás preguntando? Estamos estudiando lo que él dice. Solo mira, de acuerdo a las señales, a lo que seguro vamos a llegar. A los Beersheba. Hola a todos. ¿Bajo qué condiciones aplican las leyes a la persona? ¿Le muestran al hombre la forma correcta de dividir sus bienes? Rab, no entiendo lo que estás preguntando y no sé. Dios creó a la naturaleza, ¿verdad? Ahora, la persona decidió de una manera muy agresiva usar eso y aprovecharse de esos recursos, cada uno de acuerdo a sus intereses, entonces, de acuerdo a sus poderes. Entonces, ¿cuál es el poder de la naturaleza de cambiar ese modo de operación para llegar a la división equitativa de los bienes? Rab, no entiendo cómo tú piensas del todo. Todo llega a la nueva sociedad por medio de la educación, que es agresivo, no agresivo, de acuerdo, no de acuerdo, por medio de la educación únicamente.
Sí, pero yo creo que en vista de la situación. Rav, ¿qué situación estás hablando ahora? No, durante miles de años la humanidad todavía no recibió los golpes suficientes para cambiar su modo de pensar. Rav, es cierto. A eso me refiero. Rav, cierto, no recibió. Y entonces, ¿cuándo va a venir el shock? Sí, del todo. Rav, estamos en las puertas. Moscú 4. Rav, la pregunta sobre lo que escribe Bala Solam, que sí, hacer cosas buenas, esa persona va a recibir recompensa, así toda la humanidad se va a corregir. Rav, yo no quiero hablar de lo que hubo en Rusia soviética. Todo en aquel entonces se hizo sin preparación, sin educación, sino solo por medio de presión y con falsas pretensias para aprovecharse de todo el pueblo, y por eso abajo jugaron con el pueblo como si fueran buenas reglas para el bien del pueblo, y mientras tanto desarrollaron esos campamentos de concentración y de trabajo, etcétera, 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 y la mitad del Estado estaba en la cárcel y la otra mitad de eso ni quiero hablar, no tiene nada que ver con lo que está escrito aquí. Hay que entender bien lo que pasó ahí y lo que Bala Solam escribe. Bala Solam también habla sobre eso. No me traigas los ejemplos de Rusia. Es todo al revés. Es un ejemplo al revés. No educaron a las personas, lo hicieron a la fuerza. Nosotros todo bien. ¿Y qué pasó? Ya sabemos cómo terminó todo. No se puede, no se puede hablar de eso. Simplemente borra ese ejemplo, conviene borrarlo del todo de la historia. ¿Qué dices? Puedo preguntar de otra forma. Voy a preguntar sobre niños. Si yo doy ese ejemplo a los niños, hagan así, amen a los demás, y ellos no escuchan. ¿Por qué? Porque ellos no quieren escuchar sobre buenos ejemplos, Rav, porque ellos son egoístas, como debe ser. Son egoístas, como debe ser. ¿Qué quieres de ellos? Ellos son niños sanos, buenos, verdaderos, auténticos. Ellos quieren por su bien. ¿Qué les importa de los demás? Disfrutan de oprimir a los demás. Nosotros aquí, en cambio, estamos hablando de algo que haya un cambio en toda la humanidad, como el corona nos dio el ejemplo, y va a haber cosas peores que parecidas, pero peores y más globales alrededor de la Tierra, que nosotros vamos a querer entrar en cualquier situación con tal de salvarnos de los golpes, y vamos a querer pensar sobre todos, considerar a todos, porque vamos a tener un solo remedio: o conectarnos todos, o aquí será vuestro entierro, como está escrito en la Torah. Ya está. O morir o vivir de una manera linda, buena. Decidan, o aquí o allá. Y entonces seguro que vamos a querer hacer todo para bien. Ahora estamos aprendiendo junto con ustedes para facilitar el camino, hacerlo más fácil para todos, para que entiendan que la manera de llegar a la conexión integral y social y equitativa, esa es la salvación de todos los golpes. Cuanto podamos, bien, cuanto no, seguro que vendrán grandes sufrimientos. En la Torá está escrito cuánto la naturaleza nos está preparando grandes golpes para obligarnos hacia la aravut, la garantía mutua. francés.
pero no habla en hebreo. Justamente ese proceso de golpes que la humanidad está recibiendo, pues la difusión, si bien entiendo, es acortar el camino, que no tendremos que pasar por el camino de sufrimiento, pero muchas veces le preguntamos a usted, ¿vamos a poder? Usted dice, bueno, vamos a poder explicar. Usted dice, bueno, que van a venir otros golpes. ¿Dónde está ese borde, ese límite, que la difusión no tiene que ser el remedio para todo? ¿Tenemos que pasar por golpes? Rav, no tenemos que pasar por golpes, Jacob, sino que tenemos que aprender de qué manera o qué forma tenemos que asumir. Y si no la vamos a asumir, vamos a tener presión de parte de la naturaleza, sí, seguro. Despacito, despacito, van a venir en forma así, en serie, una atrás de la otra, en secuencia, hasta que vamos a tener que cambiar. Vas a ver el próximo golpe, el siguiente golpe y una serie de golpes. Vas a empezar a aprender qué es lo que la fuerza superior quiere de nosotros, o requiere de nosotros. Y así vamos a aprender. Así que la sabiduría de la Kabbalah viene y nos cuenta de antemano sobre todo eso, porque los cabalistas ya están en un salto al final de las correcciones y ellos nos dicen lo que tenemos que pasar. Jacob, es decir, el que tiene que cambiar primero por los golpes somos nosotros, ¿no? Rav, nosotros primero, seguro. Nosotros, Bnei Baruch, tenemos que cambiar primeros y después también servir como ejemplo, mostrar ejemplo y saber cómo explicar eso a los demás y así atraer a los demás atrás de nosotros. Bye. Latin 1. Latín 1. Amado Ra, Hola. ¿qué implica el concepto castigo? ¿Cómo será y quiénes lo podrán dictaminar? Muchas gracias. ¿Qué es el significado de castigo? ¿Cómo se va a decidir y quién puede castigar? Están traduciendo. ¿Quién va a dar el castigo? Rav, el castigo viene del Creador, que no nos castiga, sino que nos hace pasar de un estado a otro de una manera no deseable, que nosotros no queremos, pero somos forzados a cambiar. Como tú haces con tu hijo, le dices, siéntate y haz tus deberes, y él no quiere. Entonces tú te paras sobre él y le dices, siéntate y haz los deberes, porque si no te voy a presionar, si no te voy a golpear, no vas a recibir esto, no vas a recibir lo otro. Eso es todo. Quiere decir, lo que nosotros denominamos castigo no es castigo, es un ajuste, es una corrección. Es nuestra corrección. Eso es todo. PT 27. Petah Tikva 27. ¿Me escuchan? Sí. Dos preguntas con permiso. Una, para tratar de aclarar pasar las palabras de Baal HaSulam a un lenguaje más popular, más actual. ¿Qué es la naturaleza integral, equilibrada y la sociedad? La sociedad equivale a naturaleza, la sociedad también tiene que ser equilibrada, balanceada e integral. Primera pregunta, Rab. Al final del desarrollo, la sociedad tiene que ser como la naturaleza. Eso se llama llegar a la adhesión con el Creador. Aviu, es decir, los conceptos que atribuimos a la naturaleza integral, interconectada, ¿se puede atribuir también a la sociedad? Rav, sí, seguro, pero no ahora, al final de las correcciones. Aviu, pero sociedades son los seres humanos. Rav, sociedad
está rota o fragmentada y requiere corrección. Al final de la corrección asume la forma parecida a la naturaleza. Segunda pregunta. Usted dijo antes correctamente que hoy en día la persona se lo define de acuerdo a cuánto dinero o él se define de acuerdo a su profesión. Cuando se le pregunta a la persona quién es, yo soy un abogado, doctor, etcétera, etcétera. Ahora, el proceso que al final vamos a definir como cuánto la persona aporta a la sociedad. Al principio, primero hay que deshacernos de esos conceptos anteriores, que la gente deje de definirse de acuerdo a su profesión o oficio. Eso es el proceso que estamos pasando ahora. Rav, espero mucho que estemos pasando ahora, empezando a pasar de aquí para allá, y eso es paulatino, gradual, y va a ir pasando, ocurriendo paso por paso. O sea, la primera fase, la persona ya no se va a dejar de definir de acuerdo a su cuanto a su estudio o oficio. Cuanto más de acuerdo a la importancia de la sociedad integral, que con eso vamos a considerar nuestra salvación de todos los golpes, de acuerdo a eso, cada persona que está más cercana a esa forma va a ser más honrada y respetada. Y entonces, desde ese proceso que la gente empieza a buscar nuevas formas de definirse a sí mismo, va a empezar la nueva autodefinición, cuánto uno aporta a la sociedad, y eso, seguro, cuanto más le ayudas a todos a llegar a esa forma integral. Pero es correcto ver ese proceso, el nivel medio, deshacernos de esos conceptos donde nos definimos hoy. Rav, yo creo que va a ser en forma gradual que van a ir cambiando uno por el otro. Bueno, Moscú 3. Раф, вот согласно тому, что Баль Салам пишет в конце предисловия книги Зоар, según lo que Bala Sulam escribe al final de la introducción al libro del Zohar, el artículo, si nosotros, como la parte interna, como Israel, nos conectamos hacia la realización de nuestro rol, entonces todo el mundo va a llegar a un cierto orden. La luz va a arreglar todo, ¿no es cierto? Porque hoy no se puede ver que ellos piensan de la humanidad. Si nosotros no tenemos fuerzas como ellos, Rab, solo por medio de las presiones podemos progresar. Pero el asunto en las presiones es, o nosotros nos presionamos a nosotros en Bnei Baruch, digamos en la decena, cuánto la decena me presiona a mí, y yo sin tener otro, yo me subyugo y trabajo con ellos. Eso se llama que ayudan uno a su amigo. Que Dios libre y guarde, Dios no lo permita, todo tipo de golpes y virus llegarán a nosotros y nos presionarán. ¿Entiendes? Eso puede haber diferentes problemas, pero al fin y al cabo todo depende de cuánto nosotros queramos estar conectados entre nosotros y ayudar uno al otro. Y los golpes nos pueden traer esa actitud muy rápidamente. No te preocupes, no mires ahora a la humanidad. Tú ves, mira lo que pensaste hace 2 meses solamente, que la humanidad iba a dejar de trabajar, iban a entrar cada uno a su apartamento y no van a salir de la casa. ¿Ves? Es posible. ¿Cómo puede ser? Así puede ser. Y ocurre y pasa. Entonces todavía no puedes saber lo que va a pasar dentro de un cierto tiempo. De qué forma vendrán las presiones que nos obligarán, y tú tampoco sabes como lo que ya pasamos, cuánto esto nos ha cambiado ya. Nos cambió mucho. Y con las compras que vamos a hacer ahora, los vuelos que vamos a viajar ahora, toda clase de conexiones entre nosotros, nuestros valores. ¿Cuánto? Espera. Vas a ver, eso tiene que ocurrir en masa de toda la humanidad. ¿Cuánto ya esta masa ya cambió? Y a lo largo del camino ya vemos que va a venir una segunda ola del virus. Y van a venir otros y otros y otros, así una y otra vez y otra vez y otra vez. Van a hacer de nosotros lo que se debe hacer.
La fuerza superior tiene en su arsenal muchos medios para eso. Y no sean demasiado sabios. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Qué pasa? ¿Que eso va a ocurrir? Somos unas pequeñas cucarachitas nosotros, como nos quedamos sentados en casa, cada uno quieto. Vamos a hacer todo lo que el próximo virus nos dicte. Moscow 1. Moscú 1. Rav, exactamente, usted dijo ahora una frase. ¿Hasta cuánto la decena me presiona? Eso se llama trabajar juntos. Y si yo siento que mi decena no me presiona, todo lo que haga me justifican, se rinden ante mí. ¿Qué hacer? Rav, entonces no estás en una buena decena. Una buena decena es que al mismo tiempo que te abraza, también exige de ti. Tiene que venir uno contra el otro. Tienen que venir en conjunto estos dos. Así es. Entonces, ¿qué hacer? No, perdón. Sí, entonces, ¿qué yo tengo que hacer en tal estado? ¿Cambiar la decena o gritar? Rav, tratar de comportarte en la decena de tal manera que ellos cambien hacia ti con más presión. Parece que tú tampoco te gusta que te presionen y por eso ellos no te presionan. Te dejaron tranquilo, que hagas lo que quieras. Parece que tú así te comportas. Entonces piensa. ¿Cómo tienes que comportarte? Compórtate con ellos con atención, con amor, con cariño, con abrazo, conexión, y vas a ver cómo ellos se comportan contigo y se van a acercar uno al otro y después empiezan también a exigir uno del otro. Hebreo 10. Sí, Rav, respecto a la sociedad futura, escuchamos varias veces que en las decenas vamos a hacer decenas y nos vamos a conectar entre decenas. Estoy preguntando sobre esa fase que estoy escuchando varios años en conectarnos entre las decenas. ¿Es que algo que tenemos que iniciar nosotros o esperar que el Rav de esos ejercicios? Rav, las decenas, sí, entre las decenas no esperen del Rav, el Rav no está. ¿Qué tontería estás diciendo? El Rav no tiene nada que ver con la decena, con ninguna de las decenas. Perdóneme, entonces, lo que yo escucho ahora, usted dice entre las decenas, nosotros podemos empezar a establecer lazos, empezar a hacer cosas juntos, difusión juntos, resumen de clase. Rav, esas cosas nunca eran prohibidas. Cuando preparamos, digamos, un congreso o todo tipo de cosas, fuera de la decena. Entonces, ¿estamos conectados? ¿Hacemos? Perdone, pero no lo hicimos como decena. Hubo equipos pequeños, grandes, pero no trabajaron como decena. Digamos, ahora Hebrew 10 van a trabajar con una decena de Moscú. No ocurrió como en forma ordenada como decenas. Hubo casos, pocos casos, pero no algo que hicimos así en toda la sociedad, de lo que yo vi. Rav, ¿qué te puedo decir? Porque ustedes todavía no sienten a la decena como una. Entonces sentirían que fuera posible trabajar uno con uno. Todavía no tienen esa sensación. Bueno, eso ya va a llegar despacito. No tengo lo que agregar. Tal vez avancemos un poco más, Gilad. ¿Tú querías preguntar algo? Sí, quería preguntar. Una pregunta que nunca me queda clara. ¿Cuál es la medición de otorgamiento? Porque él dice que cada uno va a hacer todo lo que puede, pero obviamente no somos iguales. Entonces, ¿cómo se puede darles medallas de honor a alguien? Y otro que está enfermo y pobre y el 1 minuto que tiene hace todo para la sociedad. Y otro que es rápido
rápido y todo eso. Rav, no se puede. Hasta que no llegamos a la espiritualidad verdadera, yo no soy capaz de decir quién otorga más o menos y cuánto y cómo. Y aunque, digamos, uno escribe un artículo por semana y otro escribe 10 artículos por semana, ¿quién otorga más? No sé. Hay que ver, hay que ir a la sociedad donde eso se publica y ver la reacción con el tiempo, cuánto ellos absorben el material, cuánto ellos cambian, etcétera, etcétera. Es decir, incluso esas cosas que puedes contar, tampoco puedes decir quién aporta más. Hasta que no llegamos al estado, al nivel espiritual, donde ahí lo vemos según el esfuerzo verdadero, el yugo verdadero, ¿sí? Y cómo eso se compara o se iguala con todo el cli general de Adam Rishon, el alma general. Hasta entonces no podemos medir nada, sino de acuerdo a lo que vemos externamente, cuánto somos capaces. Pero sabemos que es todo externo por el momento. Gilad, entonces los que dan las medallas de honor ya tienen que ser cabalistas en alcance espiritual. Rav, lo que escribe Bala Sulam tratamos de hacer, después lo vamos a ir haciéndole ajustes de acuerdo a lo que entendamos, pero lo que él escribe que tenemos que hacer, vamos a tener que hacer y comportarnos así. Punto, cita 22. Leímos 22. Estamos en 23, ¿no? ¿Te parece? Pregunta Ram. Sí, acabamos de leer 22. Bueno, leemos 23. Es importante hacer una corrección tal que ninguna persona demande sus necesidades de la sociedad. En cambio, habrá personas seleccionadas que examinarán las necesidades de cada persona y atendrán a cada persona. La opinión pública denunciará a alguien que reclama algo para sí mismo como el ladrón y el sinvergüenza de hoy. Por lo tanto, los pensamientos de todos estarán dedicados a otorgar a su prójimo como es la necesidad. Eso se basa en la observación de que en el consumo somos como cualquier otro animal. Además, cada acto repugnante en el mundo proviene del consumo. Y viceversa, vemos que cada acto alegre en el mundo proviene del atributo de otorgamiento al prójimo. Por lo tanto, deberíamos escatimar y rechazar los pensamientos de consumo para nosotros mismos y llenar nuestras mentes solo con pensamientos de otorgamiento a nuestros semejantes prójimos. Rav, bueno, esto está claro. En muchos lugares él habla de esa manera. Tal vez seguimos. Cita número 24, otra vez de los escritos de la última generación de Bala Sulam. Está claro que el lema que cada uno reciba según sus necesidades y trabaje de acuerdo a sus fuerzas es el altruismo absoluto. Y cuando esto se cumpla, entonces necesariamente habrá un público con una mayoría o en su totalidad bajo la medida de lo mío es tuyo. Entonces digan, ¿quién llevará al público a ese deseo? Porque los factores de hoy, es decir, el odio a los acaudalados y todo tipo de odios que se extienden de esto, llevarán al hombre únicamente enraizarse en la medida de lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, que es la medida de Sodoma que es opuesta al amor al prójimo.
Rav, sí, la medida de Sodoma es incluso peor que mío, mío y tuyo, tuyo, porque mío, mío y tuyo, tuyo está claro que es egoísta, está frente a nuestros ojos, pero mío, mío y tuyo es mío, es como nadie toca tú con lo tuyo, yo con lo mío, y entonces nos molesta la conexión egoísta, la integración incluso. Y por eso se puede decir que es la peor, la de Sodoma. ¿Cómo lo podemos prevenir? Solo cuando entramos en decenas. Ahí no permitimos. Y en decenas también tenemos que asegurar que no nos quedemos en el estado que tú con lo tuyo, yo con lo mío y cada uno respeta al otro, es decir, no toca al otro. Eso no está bien. Tenemos que elevarnos por encima de esa apatía, indiferencia, de ese mantenimiento de borde, de cada uno con sus respetar a todos y eso no, está prohibido que quede así. Justamente cuando chocan, de los choques, llegan a una conexión, a la conexión más rápidamente, por más de que si no se tocaran uno al otro. Lo podemos ver de las parejas, cuando gritan, se pelean, discuten y después se abrazan, se besan, todo bien. Y otra vez empiezan a pelearse. Pero los que están así como en una vida como gentlemen, como buenas normas, así, no tienen nada, no sienten uno al otro y no hay ninguna esperanza que algún día se conecten. Porque la conexión, como vemos de la sabiduría de la Kabbalah, puede llegar únicamente del choque, de rasparse y de odio mutuo y así se elevan hacia el amor. Hebreo 10. Sí, buenas tardes, Rav. Gracias. Primero, estoy muy inspirado de todos los escritos de la última generación en los que estamos leyendo. Es que estas cosas están como resucitando, despertándose y el estado actual nos obliga a tratarlo muy seriamente. Mi pregunta es general. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con toda esta información? ¿Aplicarlo, realizarlo? ¿Eso es lo que yo tengo que difundir al público general, o primero tenemos que hacerlo en nuestra sociedad de medallas de honor, o solamente saberlo para saber? Primera pregunta, Rav, tú tienes que ver cómo te adaptas a eso paulatinamente en forma personal y en la decena. Nada más. Esperemos que por medio de los cambios generales que van a ocurrir pronto en nuestra sociedad general alrededor de la Tierra, vamos a empezar a explicarlo más y mostrar más hacia dónde nos está empujando la naturaleza, porque la gente no va a entender, tal como ahora, no entienden que el virus los está empujando a sentir que viven sobre un mismo planeta, que están en conexión, que viven juntos, ya sea en las buenas y en las malas, y todo tipo de sociedad integral. Ellos lo sienten, pero todavía no están conscientes que esto proviene de la conexión interna que tiene toda la humanidad, que toda la humanidad pertenece al cuerpo de Adam Rishon como una masa. Pero ya hay un poco de agitaciones, ya hay tendencias, ya están hablando, sacudidos, ya no están volviendo tan rápido a lo que era exactamente. De todas formas, esta conexión que recibimos por el golpe común y que todos estábamos sentados en las casas y todos con miedo y todos bajo el temor a la muerte, eso de todas formas funciona. Entonces va a venir otro golpe y entonces vamos a sentir que nosotros
Tenemos que entender lo que pasa con nosotros, cómo comportarnos, que podamos vivir de alguna forma, perdurar, etc. Tenemos que aprender lo que hay en la última generación y tratar de ver todo frente a nosotros y en la medida de lo posible empezar a acostumbrarnos a eso. Yo recomiendo hacer ejercicios de eso en la decena. Hablen sobre eso. Cuanto van a hablar sobre eso, integrarse, incluirse en eso, les va a ser más fácil aceptar los cambios o recibir los cambios y entender mejor y entonces también explicarlo mejor al público general. Así. Por otro lado, aprendimos no mezclar negocios y préstamos con los amigos para no chocar. Entonces la gente dentro de la decena mantiene todas esas cosas de lado para que no haya choques. Ahora salí un poco desorientado en ese aspecto, Rav. Rav, ¿qué puedo hacer entonces que estás desorientado? Dime, ¿por qué estás confundido? Bueno, dije, Rav, nos está prohibido mezclar negocios materiales con nuestros negocios espirituales, porque nosotros aún no estamos por encima del tzimtzum, la restricción. Nosotros, de todas formas, todavía dependemos del éxito corporal material, y no que el éxito espiritual es lo único que dicta lo que pensemos y hagamos. Y te conviene más y más entender esas cosas y leer. Pide que te manden materiales respecto a eso. Tengo todo, yo me acuerdo lo que usted nos dijo, no lo que está escrito o no. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Por un lado, usted dice que tenemos que ser igualitarios, en dinero también. Rav, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Hoy así entendí. Rav, bueno, tú entendiste, pero no digas que yo lo dije. Entonces te conviene escuchar la clase otra vez. Aquí en el artículo dijo que no haya diferencias de dinero en un estado igualitario. Señor, dice Rav, no sé de dónde lo tomas, parece que no escuchas bien. Revísalo bien y después vamos a hablar. Por ahora, yo no entiendo con tus palabras cómo llegaste a entenderme. Así es, Baltia 3. Baltia 3. Buen día, Rav, gracias. Gracias por la clase buenísima. Estos escritos penetran el corazón y especialmente en nuestros tiempos. Mi pregunta, ¿qué significa que lo mío es mío y lo suyo es suyo? O lo mío es suyo, no escuché lo que dijo. ¿Quiere decir que no hago daño al otro o es otra cosa o no tiene lugar en la sociedad porque nuestro ego no nos va a permitir eso? ¿Dónde está el lugar? Lo mío es mío y lo suyo es lo suyo. Rab, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo es la medida de Sodoma. Es terrible porque corta a las personas de la conexión entre ellas. Es decir, lo que yo tengo y lo que tú tienes, hacemos aquí un corte, lo cercamos y no tocamos uno al otro. No tocamos en absoluto uno al otro. ¿Sí? Así es. ¿De dónde eres? ¿De Baltia? ¿De dónde? ¿De dónde eres de Baltia? De Kaunas. Kaunas. Bueno, yo viví en Lita, dice Rab. Y así como
Había ahí casas, jutarata, no sé qué es esa palabra, unas palabras separadas. Aquí una casa, allá una casa, por otro lado una casa. Entonces nadie tocaba al otro. Eso entonces es peor porque no les permite a la gente de conectarse de alguna manera, hacer alguna cosa entre ellos. Por eso es la peor medida para corregir, porque lo que uno hace no tiene nada que ver con el otro. La humanidad tiene que desesperarse de eso, de solucionarse de eso, porque van a seguir Rav. Nadie va a querer que eso suceda en el futuro porque nadie va a poder existir. Puedes ver, cuanto más avanzamos, nos vemos más necesitados de conectarnos. La humanidad tiene que estar conectada por medio del ego, su industria, comercio, todo lo que llegamos. Ahora que llegamos a conectarnos en lo máximo en forma egoísta, ahora tenemos el problema de traspasar este máxima conexión egoísta a una nueva conexión que no sea egoísta. Ahora, despacito, despacito, vamos a empezar a cambiar. Y van a ver cuánto la naturaleza lo está empezando a hacer ya. Este golpe del coronavirus es el primer cambio que la naturaleza está haciendo. Naturaleza o Dios es lo mismo. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ver, va a ser algo frente a nuestros ojos, vamos a ver cómo el Creador lo está haciendo. Es increíble, una vuelta y cambiamos, otra vuelta, cambiamos más. Y nosotros vamos a ver esas cosas con nuestros ojos. Y yo espero que lo entendamos y lo sintamos y que podamos explicárselo a la gente. Lo que el Creador requiere de nosotros para pasar estas cosas con comprensión, con alegría, junto con ellos, ser socios con Él. Así va a ser. Última pregunta, ¿puedo? Sí. ¿Qué va a quedar mío y va a quedar suyo? ¿Cómo se va a ver en la sociedad corregida? Rav, ¿qué va a quedar mío y qué va a quedar tuyo? En la sociedad corregida, la sensación de ser como un hombre con un corazón. Nos va a quedar solamente un corazón común de todos. Todo lo demás no vamos a sentir nada, salvo el único corazón que todos están incluidos ahí, no vamos a tener nada, ni ninguno individualmente, ni todos en conjunto. Es una sensación muy especial. Entonces vamos a ver que todo este mundo, todo este método en que vivimos, cómo nos sentimos, todo esto es falso, una mentira, así solo aparenta. Por eso se llama el mundo imaginario, porque no existe de verdad, no existe. Así solo nos parece en nuestro ego, pero de verdad no existe. Es solo un deseo con una fuerza de conexión y otorgamiento mutuo. Eso es todo lo que existe. Y todo lo demás, todo era una imaginación. Y esta imaginación ahora se está comprimiendo, achicándose hacia un lugar con el Creador. ¿Hasta cuándo estudiamos? Tenemos 10 minutos más, dice Gilán, y entonces pasamos a hablar sobre el futuro de nuestra organización en la realidad virtual. Rav, bueno, 10 minutos más, dice Rav. Entonces, ¿a quién le tenemos que dar no veo, parece que Bnei Baruch, UK, Inglaterra. Hola, Rav. Hola, Rav, perdón, estoy sin... Hay una sensación que cuando me conecto
al grupo, los amigos se conectan juntos al lugar donde se reparte helado, chocolate, buenos sentimientos. Digamos, uno trata de hacer algo. Hay cosas como un equipo de Shatz, un equipo de Gabay, que encargados de todo. Entonces, si uno va en esos equipos, pierde todas las fuerzas que usted habla, que tenemos que actuar como en un grupo fuerte, que sienta, ok, entro todo, me incluyo completamente, o no sé cómo explicarlo, Rav. No tienes que seguir, tú tienes que seguir en la decena e incluirte lo máximo posible, entonces voy a poder hablar contigo. Sin la decena no eres un ser humano. Eres un ser humano solamente en la medida que te incluyes en la decena o en una decena. Petah Tikva 19. Le escuché darnos cumplidos, que nos dijo que somos buenos modales, que nos tratamos en forma civil. Rav, yo lo dije en mal. ¿En mal? Sí, seguro en mal. Mi esposa dice que yo la trato en forma cruel. Le pregunto, ¿qué es lo que tenemos que encontrar ahora? El odio entre nosotros. ¿Cómo? Masaj, ¿cómo voy a odiar a todos si todos nos tratamos en forma civil uno con el otro? Rav, no te preocupes, eso no está bueno, pero no te preocupes, se van a venir las disputas. El Creador ya va a traer las disputas y nosotros vamos a tener que trabajar con el sudor de nuestra frente. ¿Por qué necesitamos eso, Rav? Porque si no, ¿cómo vas a avanzar en la conexión? ¿Qué hago con la disputa? ¿Qué hace la disputa, Rav? Te aumenta la intensidad de la conexión. Tzvika, ¿sabe lo que pasa? Si uno se ofende, después no se aparece en la pantalla una semana. Rav, ese es el problema. Ustedes no entienden que todo lo que pasa, el Creador lo hace de lo alto para que nosotros superemos esa molestia. Solamente. ¿Por qué nos sentimos las disputas, las peleas? ¿Para quedarnos en disputa o para superarla por encima de ella? Superarla. Rav, entonces, ¿qué quieres? Si no hay nadie más que Él nos manda una disputa, Él quiere que nos elevemos y nos acerquemos más a Él. El que hace la paz en los cielos hará la paz entre nosotros. Ok, entonces digamos así, ¿eso es lo que nos va a promover en la espiritualidad? Rav, seguro que avanzamos por medio de eso. Si yo acepto que la disputa se hizo por el Creador y Él quiere que yo me eleve por encima de la disputa para acercarme a Él, que Él está encima de eso, seguro que yo así puedo subir a Él. Entonces lo que usted dice que si vamos a seguir siendo civiles uno hacia el otro no vamos a avanzar. Rav, no vamos a avanzar. Solamente con problemas. Entonces, ¿cómo llegar a esas peleas? Rav, yo recomiendo ser buenos todos unos con los otros, con toda la fuerza, y entonces las peleas ya van a aparecer. Chica, muy bien, qué lindo. Rav, te digo, esa es la razón que van a venir las peleas y vamos a tener buenas relaciones. De repente no vas a querer más, te vas a cansar y vas a empezar a ver las cosas malas en cada uno. Eso solamente con la condición que antes estabas con ellos en buenas relaciones. Chica, entonces, ¿qué tiene que hacer el grupo? ¿Ayudar uno al otro para superar ese odio, de hecho? Rav, sí, el grupo tiene que trabajar juntos así, aceptar esas cosas que el Creador nos hace el corazón pesado y nosotros tenemos que luchar en contra de Él. ¿Entendiste? Tzvika, trato de entender, no tanto, pero Rav, bueno. Y Italia 2. Salve Rav, una domanda. Se ho capito bene. Hola Rav, pregunta. Si entendí bien, se così fosse, può spiegare meglio. Algo con la decena no escuché, pero deberían traducir.
No, el traductor dice que no entendió parte. Rav dice, dile en italiano. Dice, no me escucha a mí, lo escucha solo a usted. Rav dice, repite. Allora, se ho capito bene, la proprietà di Si entendí bien, dice el amigo. nella decina. Se così fosse, può spiegare meglio La medida de Sodoma puede ocurrir solamente dentro de la decena. ¿Puede explicar cómo esa medida funciona en la decena? La medida de Sodoma. Rav, yo veo en cada una de las decenas e incluso en las decenas italianas cuánto ustedes no quieren tocar uno al otro. Cada uno se da vuelta a otro lado y se conecta con otro solamente de manera formal, civil, todo bien, gracias a Dios, nada pasa, somos amigos, vamos a leer un artículo y chao, que te vaya bien. Y eso se llama que están en la medida de Sodoma. Eso mismo. ¿Me entiendes, sí? Muy bien. ¿Y qué hacer? Petach Tikva 2. Y Zohar, ¿qué pasa ahí? Hola, Rav. Usted dijo hace unos minutos que una decena buena, por un lado abraza, por el otro presiona. Y también vimos que Bala Sulam escribe en la cita que el que no muestra cuánto trabaja duro para la sociedad será castigado por las leyes de la sociedad. Ese es nuestro enfoque hacia la última generación, por un lado presionar y por otro abrazar. Y de ser así, ¿hacia qué objetivo? En la decena entiendo que lo hacemos hacia no hay nadie más que Él, la adhesión, la importancia del Creador y nuestra meta. Pero ¿qué hacemos afuera? ¿En qué dirección? Rav, afuera no hablamos, estamos hablando de las decenas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo así, la afuera? De ninguna manera. Afuera yo solo hablo en forma general. Lo que está pasando con la humanidad en este momento. Solamente lo que está pasando en esta generación, hacia dónde estamos yendo, que todo este enorme barco de la humanidad está empezando a darse vuelta a otra dirección. Y que nosotros tenemos que sentirlo todos, que no tenemos otro remedio. Estamos en este Titanic y este Titanic se está dando vuelta a una cierta dirección y entonces nosotros tenemos que conectarnos entre nosotros y con esta dirección entonces vamos a poder pasar de la manera correcta, con seguridad, hacia el próximo estado. Entonces nuestra participación no está en nosotros hacemos lo mismo hacia el mundo. Rav, no, hacia el mundo no puedes. Hay que educar al joven según su manera. Tú con tu decena están en otra forma de educación en comparación con el mundo y por lo tanto te está prohibido hablar de esta forma como ustedes hablan en la decena, hablar con el mundo. Van a pensar de que son como surreales, no tan conectados con la realidad. Me refería al enfoque, a la actitud, a la dirección, no tanto las palabras. Rav, la dirección como personas enfermas que tienen que curarse. Así, muy simple. Y lo siento mucho, tenemos que pasar, de acuerdo a las señales que me están mostrando, al próximo tema. Entonces vamos a cantar juntos antes. Rav, seguro que vamos a cantar antes. Adelante. Come on, people, gather round above this time and space. Come on, people, gather round. Let's find a higher place. Come on, people, gather round. The circle awaits. Come on, people, gather round. Put a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the
circle, come my way, completing the circle, unite and play, completing the circle, let the love shine night and day. Completing the circle, come my way, completing the circle, unite and play, completing the circle, let the love shine night and day. come on people, gather round, Above this time and space, come on people, gather round, let's find a higher place. come on people, gather round, The circle awaits. come on people, gather round, Put a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the circle, come my way, completing the circle, unite and play, completing the circle. Let the love